En primer lugar, una justificación de por qué introducir esta charla en un congreso de una sociedad de medicina reproductiva. A continuación, la definición, los mecanismos y algunos conceptos básicos en lo que se conoce internacionalmente como disruptores endocrinos. Algunos ejemplos de exposición y algunos escenarios. Fundamentalmente hablaré de alimentación, cosmética, medio hospitalario y las consecuencias para la salud de esta exposición. En el año 2010, varios proyectos de investigación de financiación de la Unión Europea tuvimos la ocasión de reunirnos en Praga y posteriormente casi todos los proyectos que habían sido financiados en el quinto, sexto y séptimo programa marco tuvimos una reunión en Bruselas donde se hicieron diferentes declaraciones de la posición científica, entre ellas clínica, de qué ocurría en el medio ambiente en Europa en estos años. La comunidad científica, e incluso la comunidad médica, tenía la desagradable sensación de que las cosas no van tan bien como debían de ir y que las medidas de protección ambiental en parte habían fracasado. Nosotros hemos contribuido a ese pensamiento haciendo trabajos muy sencillos, como por ejemplo este que le enseño aquí, que es una medida de los niveles de algunos metabolitos de pesticidas organoclorados, este es el caso del DDT, en las placentas de las mujeres que dan a luz en el Hospital Clínico de Granada, en el año 2006. El 100%, el 99,33% de ellas, tienen residuos de DDT. Y el DDT está prohibido desde el año 86, incluso en sus aplicaciones médicas. La gran preocupación de este asunto es que no basta con prohibir una sustancia, sino que además tiene que pasar el tiempo suficiente para que esta sustancia, por su vida media natural, desaparezca de nuestro ambiente. Esto habla de la complejidad de las exposiciones que ocurrieron en el pasado y que pueden seguir ocurriendo, de tal manera que hoy podemos declarar en toda Europa que la mayor fuente de exposición a pesticidas organoclorados persistentes prohibidos hace más de 20 años no es ni la vaca, ni la cabra, ni la leche, ni el tomate. Son las madres, porque es la hembra más vieja que ha estado en contacto con el niño y la que más tiempo ha tenido para acumular. Esto abre un debate enorme de discusión en cuanto a la transferencia madre-hijo, aunque mantiene muy bien la lactancia como un gran beneficio. Pero habla de un riesgo inadvertido que ya está probado en toda Europa. Cuando la preocupación en las exposiciones medioambientales inadvertidas para la población no profesionalmente expuesta llegó a su máximo, hubo una ocasión y un experimento interesante hecho por una ONG en Bruselas para la medida de residuos químicos en la sangre de algunos ministros de Salud y de Medio Ambiente, este debe ser Portugal, ¿no?, que se ofrecieron para hacer su sangre analizar. La ministra española en ese momento, de Medio Ambiente, dio su sangre y de los 106 residuos que se midieron, la señora tenía 46. Y fundamentalmente lo que tenían estas personas, que no se les conoce, como yo digo siempre, ninguna actividad laboral importante, son ministros, es 22 PCBs, el 100% de ellos tenían DDE, el mayor metabolito del organoclorado DDT, el 100% tenían hexaclorobenceno, el 100% tenía un polibromado, quizá a ustedes ni les suene, pero es el aditivo que llevan estas butacas de este teatro
para que no ardan. Ya no arden los teatros, ya no arde la ropa, ya no arden los niños ni las cunitas, gracias a la presencia de polibromados, que son los mejores retardadores de la llama, que están ya en la sangre de todos los individuos, incluidos los ministros. El 93% tenía el lindano, el 75% tenía perfluorados, que quizá para usted sea la primera vez que lo oiga, pero que es el plástico de las sartenes, y el 79% tenían ablandadores del plástico, también conocidos como eftalatos. Bien, esa es una justificación. La exposición ha llegado a todos sitios. Lo segundo es la tendencia en enfermedades. En las reuniones de Berlemont y de Praga se puso de manifiesto que hay ciertas tendencias en el incremento de enfermedades de carácter endocrino, y aquí les presento las más llamativas, como puede ser cáncer de mama o cáncer de testículo, con unos incrementos seculares que parecen no tener fin y que acompañan, parece, al desarrollo humano. Para el caso de cáncer de testículo hay una muy buena hipótesis y una plausibilidad biológica en donde cáncer de testículo, criptorquidia, hipospadia y mala calidad seminal se agrupan dentro de un mismo síndrome que enunció un amigo nuestro, Nils Kakebeck, hace años, y que recogió en el año 2001 en una publicación que es de referencia, en donde los tres manifestaciones, no descenso testicular, hipospadia, calidad seminal y cáncer de testículo, podrían ser manifestaciones de un mismo síndrome, el síndrome de disgenesia testicular, que tiene una base patofisiológica común y que incluye genes y exposiciones medioambientales. Fundamentalmente, la hipótesis dice que en algún momento del desarrollo embrionario hay fases críticas en donde exposiciones y cambios en los niveles hormonales muy sutiles, sin importancia para un individuo adulto o sin importancia para un individuo en otras fases del desarrollo, podrían condicionar la viabilidad y la funcionalidad de determinadas células bajo control hormonal. Esta hipótesis de la disgenesia testicular ha dado, pues bien, un buen base conceptual a lo que pueda ser la disrupción endocrina. De hecho, el tema está tan popularizado que en el año 2010 ya se hablaba de esa modulación del resto de nuestra vida que puede ocurrir durante las primeras semanas del embarazo. De hecho, les presento como una referencia entre las muchas que se han producido, pero esta es de las primeras, del año 2005, el trabajo de la doctora Swan, que ya se ha comentado, en la asociación entre la disminución de la distancia no genital en los varones y la exposición a eftalatos en la orina durante el embarazo. Todo es un resumen de algo que pudiera ser muy complejo, pero que habla de una causa medioambiental de este síndrome, la asociación que se establece epidemiológica entre el síndrome y la exposición a los ftalatos y entre los ftalatos o los ftalatos como fuente de efecto hormonal de forma inadvertida para la población general. Ya en la mayor parte de los estudios epidemiológicos, como bien conocerá el profesor Cardoso, se incluye actualmente la medida de distancia no genital en la exploración del niño recién nacido como una prueba o un fenotipo de exposición estrogénica intrauterina. Bien, ya llega el concepto. En el año 96 se acuñó en Inglaterra, en una reunión promovida por la Unión Europea, el concepto de disruptor endocrino, que se trata de una sustancia o una mezcla que puede alterar la función del sistema endocrino y, como una consecuencia de ello, causa efectos adversos en un organismo intacto, en su progenie o en poblaciones o en las subpoblaciones. El concepto venía muy bien arraigado en experimentación y fundamentalmente en observación de la vida salvaje. Portugal es muy buen ejemplo, tanto en los datos que hay por María João Bebiano en Faro, o los datos que se han producido en el estuario de Lisboa sobre la exposición y el daño sobre especies de moluscos y otros animales marinos. Y hay incluso gente que se ha dedicado durante estos años a profundizar en el mecanismo de acción. Y bien, estos disruptores endocrinos pueden imitar o bloquear la acción de los receptores y la hormona, alterar la producción de la hormona, su metabolismo o excreción, modificar el transporte de las proteínas, cambiar los niveles de transcripción génica y así pues múltiples acciones. ¿Qué clases de disruptores endocrinos hay? Pues fíjense, es tan variable
como actividades hormonales y como productos en el mercado. Conocemos muy bien la actividad antiandrogénica, potente antiandrógeno, de la vinclozolina, el fungicida más utilizado en la península ibérica en los vinos tintos. ¿Bien? Conocemos la actividad débil estrogénica de los derivados del DDT, la actividad antiaromatasa del tributilestaño, utilizado en las pinturas de los barcos y prohibido en toda la Unión Europea de hace unos años, la actividad estrogénica del bisfenol A, que le vamos a dedicar un ratito, puesto que es un primo hermano del dietiletilvestrol, el famoso DES, de hecho fue sintetizado por el mismo individuo, la actividad antiandrogénica de los talatos, los alquilfenoles, los bromados, e incluso aquí abajo he puesto los fitoestrógenos y algunos residuos de hormonas sintéticas. Como les decía, vamos a hablar de 3 o 4 escenarios y algunos ejemplos, para que vean ustedes cuál es nuestra obligación en el tema de la prevención, y el primero de todos va a ser alimentos. Quizás este es el escenario más conocido, puesto que siempre existe la preocupación del residuo de pesticidas y de tratamientos químicos que pueda quedar en los alimentos. Según el último informe de la Unión Europea, el 68% de lo que comemos los europeos todos los días está libre de ningún pesticida, un 30% tiene algún residuo, uno o más, pero siempre dentro de los límites máximos de residuos, y solo el 2% tiene alguno por encima de ese límite máximo de residuos. Y parece que, dado la importancia de la alimentación y el residuo, es donde mejor se ha establecido el control para que el acceso no sea demasiado importante. No obstante, les pongo datos. Por ejemplo, esto es los niveles de endosulfán, un pesticida utilizado en la península ibérica de forma libre hasta hace 4 años, sobre todo en la agricultura intensiva, y el DDT, y abajo los aldrines, drienes, dieldrin, lindano, metoxicloro, en la población de jóvenes almerienses en el sur de España, en un momento en que hicimos un estudio de calidad seminal. Pues previo al estudio de calidad seminal se cuantificó y se cualificó que el 100% de los jóvenes almerienses tienen endosulfán circulando en sangre y DDT y sus metabolitos circulando en sangre. Uno era por uso reciente y empleo reciente en la zona donde vivía, y el otro pues probablemente por exposiciones antiguas que tienen un bioacúmulo dentro de su tejido adiposo. Es decir, que a pesar de ese primor que ponen las autoridades en limitar la exposición por vía alimentaria, la exposición a niveles muy bajos, dicen ellos, está ocurriendo en el día a día. Hay otras cosas más sorprendentes. Nosotros tenemos muy poca experiencia en los PFOS y PFOA. Tuvimos la ocasión hace años de invitar a Matthew Lonnecker de North Carolina, que vino a darnos una conferencia, y después de pasar varios días en Granada y beber un poco de vino tinto, nos dijo, bueno, en lugar del DDT voy a hablaros de las novedades. Y la gran novedad era que el compuesto actualmente más frecuente en la sangre del americano medio, del norteamericano medio, ya no es el DDE, que fue el máximo en los años 60 y alcanzó 34 microgramos por litro. Ahora son cadenas de 30 carbonos perfluoradas, que se llaman los PFOS y PFOA, y que vienen fundamentalmente del uso de las sartenes antiadherentes. Y ahora se establece ya el vínculo entre los niveles de esos compuestos, si quieren ustedes entran en JAMA y en otras revistas de medicina clínica, y los niveles de LDH, de colesterol, la obesidad, y se está empezando a hacer un vínculo entre estos compuestos perfluorados. Y lo más llamativo de todo, uno va al Corte Inglés. Tengo tanto que contar, por dónde empezar. El mundo es un lugar en el que se siente pesar. A pesar del aviso que ya dimos, no quieres escuchar. Y el mundo